Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentran? Hoy, lunes, iniciando semana, 10, bueno, ahorita, en este momento, 10 de agosto, creo que no me escucho. Bueno, bueno, ok. No sé si tengo buen audio, si hubiese alguien que me pudiera decir que se escucha el audio, porque aparentemente yo no escucho. A ver, bueno, bueno, a ver, vamos a ver. Sí, tengo un problema de audio. Listo. Bueno, bueno. Bueno, parece ser que sí. Ya me escucho. Pues el día de hoy tenemos un tema interesante. Como todos los que hemos tocado, en esta ocasión vamos a hablar de ese tema de cómo es cuando nosotros sentimos que hemos llegado a un lugar, a una meta, pero no es tan satisfactoria como pensaríamos que iba a ser. Entonces, llegaste al éxito y no era lo que esperabas. ¿Qué pasa cuando finalmente consigues aquello que durante años tú pensaste que te haría feliz y que cuando lo tienes descubres que no sientes lo que esperabas? Terminaste la carrera, conseguiste el trabajo que querías, creaste el negocio, llegaste a esa meta que parecía tan lejana, lo lograste. Entonces, ¿por qué parece que tienes esa extraña sensación de ¿y esto es todo? Quizá el problema no está en el éxito, sino en que necesitamos preguntarnos qué esperábamos encontrar cuando llegáramos a esa cima. Y bueno, desde hace mucho tiempo nosotros aprendemos a perseguir metas. Estudiamos para conseguir un buen trabajo, trabajamos para tener dinero, esforzándonos para tener una casa, buscar una pareja, construir una familia, conseguir reconocimiento. Y no hay nada malo en crecer, obviamente. El problema puede aparecer cuando depositamos una meta o una promesa mucho más grande, ¿no? Cuando consiga esto, entonces voy a ser feliz. Pero aquí algunas personas llegan a ese lugar y descubren algo inesperado. La satisfacción existe, pero dura muy poco. O incluso aparece el vacío de que no esperabas sentir. Y hoy vamos a hablar de ese éxito y no es exactamente de que sea malo. Vamos a preguntarnos qué sucede eh, de acuerdo a la psicología, a las emociones, a lo espiritual. Cuando llegamos a la cima y descubrimos que la cima no tenía todo lo que esperábamos encontrar. Entonces, de acuerdo a las consultas de registros akáshicos que nosotros hemos realizado con personas que a través de todas estas consultas se va recopilando una información y se va generando un rompecabezas gigante donde se empieza a develar cómo es que los humanos trabajamos, cómo es que los humanos pensamos y actuamos a través de nuestras experiencias. Cuando empezamos varias personas a tener este tipo de preguntas, es cuando comienza a generarse una información en ese wifi llamado la cache, como diferentes culturas lo han llamado, pero es una memoria que se queda guardada donde tiene información específica de cada uno de nosotros, pero también
nosotros subimos esa información de cómo hemos resuelto las cosas o de cómo descubrimos ese punto donde llega como esa iluminación. Todo eso queda guardado en ese cache y bueno, es parte de la información que estamos recopilando y compartiendo a través de estos en vivos. Y también recordarles que va a comenzar el taller de registros akáshicos. Ya están pidiendo información. Gracias a los que ya preguntaron, a los que se inscribieron. Y bueno, vamos a hacernos esta pregunta de este tema el día de hoy. ¿Qué significa realmente tener éxito? Primero que nada es como tener esta claridad de acuerdo a lo que debemos de percibir que es el éxito. Pero antes de preguntarnos esto, ¿por qué el éxito no me hizo feliz? Habrá que preguntarnos algo más importante. ¿Quién definió lo que significa tener éxito para nosotros? Porque el éxito que aprendimos desde pequeños recibimos mensajes sobre cómo debería de verse una vida exitosa, una profesión con dinero, tu pareja, propiedades, reconocimiento incluso. Podemos pensar que podemos pasar algunos años persiguiendo esas metas sin preguntarnos realmente si representan lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Bueno, porque el éxito también es personal. Para una persona puede significar construir una empresa, para otra puede significar tiempo para sus hijos, para otra puede ser vivir tranquilamente haciendo aquello que aman. No existe una única cima para el éxito. Aquí puedes alcanzar una meta que nunca fue verdaderamente tuya. Esa es la posibilidad que quizá nos ha llevado a sentirnos no reconocidos o no satisfactorios cuando estamos en esa cima, que pensamos que ahí iba a llegar el punto medular, el punto culminante donde yo ya me iba a sentir completamente una persona plena y feliz. Aquí aparece una primera explicación del vacío. Quizá conseguiste exactamente aquello que te enseñaron que debías querer, pero nunca te preguntaste si tú lo querías. Y esto tiene mucho que ver con las expectativas que los demás ponen sobre nosotros, iniciando por el punto medular que son nuestros padres. Principalmente son las personas que ponen sobre nosotros una especie de meta a cumplir. Y analizándolo, posiblemente muchas de esas metas son metas que incluso ellos no pudieron lograr o se dieron cuenta al paso del tiempo que si lo hubiesen hecho, entonces hubieran logrado tal o cual situación de éxito. Pero como ya tuvieron ellos esa experiencia, no solamente hablando de nuestros padres, sino también de cualquier otra persona cercana a nosotros, algún maestro, algún guía que tengamos, que nos puede estar orillando a crear algo que ellos se dieron cuenta que a mí me hubiera funcionado, ahora tú lo puedes hacer y a ti te va a funcionar, porque yo ya vi los errores y entonces ahora tú lo puedes lograr. Pero ahí es el momento donde debemos de preguntarnos si realmente ese éxito es realmente lo que yo visiono como éxito, o como ha sido impuesto no se siente como la satisfacción o no siento la inspiración para ir y lograr aquello. Bueno, no nos enseñaron a llegar, pero no a disfrutar tampoco del camino. No hay ninguna de las dos opciones para tener una fórmula o para tener una especie de información previa de cómo es llegar a ese lugar que representa una satisfacción personal y que representa un logro personal. No nos dijeron cómo llegar, pero tampoco nos dijeron cómo disfrutar del camino. Y todo eso tiene que ver con mucho de la educación que se nos da desde que estamos en el kinder, en la primaria, cuando por primera vez nosotros tenemos contacto con personas
que nos comienzan a dar su motivación, su inspiración, su conocimiento. Estas personas en este medio de educativo no tenemos como la guía para saber o comenzar a aprender cómo es la emoción, cómo son los sentimientos, cómo se deben de manejar. No nos hablan de este tipo de cosas y bueno, es parte de una situación que nos viene a cobrar una factura en cierto momento. Y ese momento incluso puede ser, para algunos podría parecer que demasiado tarde, pero es cuando llegan a esa cima del éxito y cuando no saben manejar ni siquiera el éxito en sí, que puede traer consigo, sí, dinero, fama, reconocimiento, algo que tú puedes identificar como el éxito total, pero a final de cuentas no te hace sentir la persona satisfecha por lo que has logrado. Eso es parte de lo que nunca hemos tenido nosotros en nuestra guía, nunca ha estado en nuestro radar, no nos han enseñado. Entonces ahora como adultos nos toca a nosotros generar esta nueva oleada de información para nosotros poder ser la inspiración para nuevas personas que quizá se encuentran luchando por lograr un éxito que ha sido impuesto por alguien. Pero yo lo puedo espejear desde fuera, pero tampoco puedo transmitirle la experiencia de que está luchando por algo que no es exactamente su finalidad o no es exactamente su deseo. Lo que hacemos nosotros a través de comenzar nuestra propia exploración es que creamos una oleada de inspiración, una oleada de cómo actuamos y cómo vivimos nuestro presente, y eso es lo que comienza a llamar la atención en las personas a nuestro alrededor. Aquí en este punto, como no nos han enseñado a llegar, pero tampoco nos enseñan a disfrutar del camino, aquí aparece una trampa muy común. ¿Cuándo llegué? Eh, Cuando llegue voy a ser feliz. Cuando termine la carrera, cuando gane más dinero, cuando consiga esa pareja, cuando pueda bajar de peso, cuando tenga mi casa, cuando consiga ese reconocimiento, entonces, en ese entonces voy a poder disfrutar. Y eso se convierte en una trampa que nos pone a trabajar y a trabajar por una meta que se encuentra como si la visionáramos cuando ponemos a pastar a los animalitos y les ponemos como un premio que nunca van a alcanzar y los estamos motivando constantemente para algo que nunca va a llegar. Y eso es muy similar a lo que sucede con esta parte del éxito, que no quiere decir que el éxito se viva de la misma forma para todos. Algunos posiblemente puedan sentir que realmente están teniendo ese éxito, pero el medidor siempre es cuando tú te encuentras solo, te encuentras contigo mismo, te encuentras en ese punto medular donde tú puedes estar solo y te puedes sentir satisfecho por lo que has hecho. Entonces ahí es donde en verdad tú puedes reconocer cómo el éxito ha llegado, no solo por haber tocado ese punto, esa cima, sino porque pudiste disfrutar de todo el camino y todo el camino te trajo una experiencia que compartes, que te forma. Bueno, aquí convertimos nosotros desafortunadamente en esta espera de cuando lo tenga va a llegar el éxito, cuando yo llegue, cuando yo esté ahí. Entonces convertimos el presente en la sala de espera, y eso es donde estamos físicamente en el presente, pero emocionalmente vivimos esperando el futuro, y pueden pasar muchos años así. Nosotros eh, tenemos que hacernos conscientes de que nos encontramos en una sala de espera y tenemos que salir de ahí. Tenemos que tomar el control del presente y tomar el control de las decisiones para comenzar a hacernos conscientes, y aquí viene mucha parte de la observación,
observar y detenidamente poner una pausa a lo que estamos nosotros mecánicamente haciendo en ese momento, cuando nuestra vida nos empieza a llevar por algo tan continuo que no nos damos cuenta de que estamos secuestrados por esa vida y que no estamos tomando las decisiones que debiéramos de estar tomando. Esas decisiones que nos van a venir a traer ese crecimiento personal y esa satisfacción emocional y personal cuando lleguemos a esa supuesta cima. Entonces, también dejamos de celebrar los pequeños avances cuando nos encontramos en esa especie de sala de espera. Dejamos de celebrar los pequeños avances y como todavía no hemos llegado a la gran meta, sentimos que lo que hemos conseguido todavía no cuenta. No le damos su crédito a todo lo que estamos viviendo al día con día y olvidamos reconocer cuánto hemos avanzado. También nos puede pasar que podemos sacrificar demasiado para llegar. Tiempo, descanso, amistades, familia, experiencias. Y cuando finalmente llegamos podemos preguntarnos cuántas cosas dejé de vivir mientras intentaba conseguir esto. Y no se trata de abandonar nuestras metas, se trata de no abandonar nuestra vida mientras las perseguimos. Es estar en constante presente y es estar en constante control del aquí y del ahora. A través de disfrutar por esa ventanilla como si fuésemos en algún transporte y podemos mirar por la ventana el proceso, pero si no estamos observando el proceso del día con día, eso nos puede traer a nosotros una desconexión. Cuando llegamos a esa cima, que después de llegar a la cima, no sentirla como debería de ser, es el momento de analizar qué es lo que está pasando con mi expectativa. ¿De verdad era mi meta o era una meta externa? ¿Alguien me la compartió y yo la adopté como mía? Bueno, eso también lo vamos a analizar, pero de momento vamos a analizar por qué el éxito puede dejar de emocionarnos. Y esto, la ciencia nos habla también de que aquí podemos meter esta parte científica porque existen investigaciones psicológicas que nos ayudan a comprenderlo y es como la ciencia habla de una adaptación hedónica. Cuando nuestro cerebro tiene nuestro cerebro tiene mucha capacidad para acostumbrarse a los cambios. Y aquí hay algo que inicialmente nos produce muchísima alegría y puede que con el tiempo convertirse en nuestra nueva normalidad. Por eso aquello que alguna vez soñamos puede terminar formando parte de nuestra vida cotidiana y no se convierte en ese deseo todavía a motivarnos. Por eso algunas de las personas que han pasado mucho tiempo soñando, ilusionando alguna situación, llega un momento donde se convierte en eso te define. Por ejemplo, las personas que conocemos a alguien que mucho tiempo pudo haber deseado ser artista y podemos platicar con ellos y a lo mejor ya tienen alguna edad avanzada y siempre se definen por decir yo pude haber sido un artista, yo pude haber sido un pintor, yo pude haber sido un arquitecto, pero nunca se dio, no pude estudiar, que termina en un sueño y eso comienza a definir a esa persona siempre. Entonces es cuando la ciencia nos está explicando cómo nuestro cerebro se adapta a cosas con las que no estamos nosotros retando o generando un cambio o una acción para que eso comience a suceder. Bueno, también tenemos la llamada falacia de llegada. Este término se utiliza popularmente para descubrir una idea muy humana. Cuando consiga X cosa, finalmente seré feliz. Y lo podemos observar incluso también con metas muy cercanas que pudiera ser
obtener el peso deseado. Y bueno, cuando yo tenga ese peso deseado, voy a ser esa persona feliz que siempre quise. Y bueno, no es un diagnóstico ni un síndrome clínico esto, sino que describe la tendencia a sobreestimar cuánto bienestar duradero nos pudiera proporcionar alcanzar determinada meta. Y bueno, también tenemos por otro lado esta resignificación, o que esto no significa como tal que seas desagradecido con lo que tú logras o con lo que tú vas deseando, sino que esto parece importante decirlo porque si tú conseguiste algo y meses después ya no experimentas la misma emoción, no necesariamente significa que seas desagradecido, sino que la satisfacción humana es más compleja que conseguir solo objetivos. Por eso necesitamos tener vínculos propios, experiencias significativas y un bienestar interior. ¿Por qué? Porque eso puede quitarnos, darnos, el tener nuestras bases identificadas son herramientas que nos van a servir para todos los procesos. Específicamente hablando del éxito, en el éxito y el disfrutar del camino nos va a llevar a tener herramientas por sí mismo, y por solo pasarlo nos lleva a recolectar herramientas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos distraídos en observar solamente el punto de llegada y no estamos aprovechando las herramientas que se aparecen a través del camino? Entonces es ahí cuando llegamos sin experiencia, sin propósitos, sin objetivos y sin resignificar todo lo que hemos hecho para llegar ahí. Y es cuando en la cima alguien posiblemente pudiera tirarme desde la cima y puedo caer en caída libre, y eso puede ser muy grave. Grave si yo lo voy a tomar como un fracaso del que no me puedo levantar, pero también puede ser la mayor experiencia que tú puedes tener en ese momento. ¿Por qué? Porque después de tener esa caída al vacío, tú puedes tener la posibilidad de resignificar y de salir con una experiencia donde te crea una evolución. A lo mejor durante todo el camino no estuviste aprendiendo las situaciones, el proceso, pero cuando llegue esa caída desde la cima, es cuando entonces logras ver como en retrospectiva todos esos momentos que no tuviste la oportunidad de disfrutar o de observar o de hacer conscientes. Y en ese momento durante la caída te puedes hacer consciente, es como la oportunidad de poder tener todo el aprendizaje necesario de ese éxito. Y ahí seguramente también es posible que tú puedas hacer la introspección de si ese caminar y ese éxito realmente eran tuyos o era algo formado a través de alguien. Pero bueno, aquí tenemos otro punto a analizar. ¿Y si el éxito estaba tapando algo más profundo? Bueno, este puede ser el punto fuerte de este momento o de esa decepción de haber llegado al éxito y sentir un vacío. ¿Por qué? Porque existe también otra posibilidad, que tal vez alcanzar la cima no produjo el vacío, tal vez simplemente permitió que lo escucharas. Ese vacío ya existía, pero cuando llega el punto final, te quedas tú y ese vacío, entonces es inevitable escuchar. Escuchar muchas de las cosas que posiblemente ignorabas a través del tiempo, ignoraste por muchos años, y llega el momento donde te confrontas porque ya no hay más. El estar en la búsqueda del éxito te mantenía distraído. Mientras estás persiguiendo algo, siempre tienes una misión. Hay que trabajar, hay que resolver, hay que producir, hay que estudiar, hay que crecer. Y no hay mucho tiempo para preguntarte tantas cosas. Entonces, ¿cómo es que estoy realmente?
Eso no tenemos tiempo de preguntarlo porque estamos ocupados en todos estos logros que estamos tratando de sobrellevar. ¿Para qué? Para llegar a ese éxito. Pero el logro puede convertirse en nuestra identidad. ¿Por qué? Porque entonces yo ya soy el profesionista, yo ya soy quien resuelve, yo ya soy quien tiene éxito o soy quien puede con todo esto. Pero cuando nuestro valor personal depende demasiado de nuestro rendimiento, cualquier pausa puede resultar incómoda. Entonces ahí va a aparecer una pregunta mucho más profunda. ¿Quién soy cuando no estoy produciendo, logrando o demostrando algo? Y eso se vuelve una situación de vacío cuando ya no hay más que hacer. Me tengo que confrontar y me tengo que sentar conmigo mismo a platicar cosas que me van a doler. Pero para todos aquellos que sienten que tienen que enfrentar ese proceso, la, la opción o, o la oportunidad de opción que pueden tener en ese momento es que la mayoría de las personas generan sacar el mayor logro y crecimiento de esos momentos. Cuando ustedes tienen la admiración por una persona, ya sea un artista, sea una persona que se dedica a algún arte marcial, algún deportista, ustedes pueden ir a investigar qué fue de su vida, cómo fue que llegaron a ese lugar donde están. Y bueno, ellos se van a poder convertir en los mayores maestros para ustedes o en los mayores ejemplos de inspiración, porque todos ellos han pasado por algún tipo de situación de este tipo. ¿Cómo es que cuando tú ya estás dentro de esta cima, dentro de este éxito, eh, cómo lo sostienes, cómo lo sobrellevas? Porque eso también es una etapa de herramienta. Tú sacas tus herramientas para poder tener y estabilizarte en ese éxito constante, porque tampoco es que vas a estar siempre en el mismo lugar o estancarte. Nunca llega ese momento de estancamiento a menos de que estemos evitando el crecimiento. Entonces, cuando nosotros no tenemos como la facilidad o el coraje de enfrentarnos en ese momento cuando ya todo está en silencio y estamos solos con nosotros mismos, si no tenemos en ese momento el coraje de enfrentarnos, entonces es posible que sí venga un retroceso constante. Pero aquí empieza a trabajar un inconsciente. El inconsciente viene a protegernos de toda esta situación que no queremos observar, porque hacerlo consciente es el primer paso para comenzar a darte cuenta de esas actuaciones o de esas situaciones que tú quieres exactamente evitar. Pues aquí esta parte del éxito es una parte muy importante cuando nos viene a traer este tipo de experiencia. La cima y ese éxito puede ser el silencio. Y quizá en ese silencio aparecen cosas que llevamos años evitando. Soledad, heridas, insatisfacción, miedo, falta de propósito o simplemente la necesidad de conocernos mejor. Y aquí es donde entra como un cuestionamiento o una situación más profunda de pensar que tal vez el éxito no creó tu vacío, sino que tal vez hizo suficiente silencio para que finalmente pudieras escucharte o escuchar ese vacío. Entonces tienes una oportunidad de analizar, pero aquí no vas a echar toda la borda. No es que ese éxito no tenga valor. Tienes que extraer todo ese valor que has tenido hasta llegar a esa cima. Sea tu expectativa de éxito o no sea, sea que fue tu deseo o no fue, te lo impuso alguien, tus padres, tus hermanos, alguna pareja, y te impuso que debías de seguir ese éxito. A pesar de que tú ya estés en esa cima, no vas a echar todo por la borda, porque es una cima subida.
tienes solamente que recordar y recapitular cómo fue que tú llegaste ahí, porque eso es lo que tienes que resignificar de la experiencia que has vivido. Ahí es donde puedes retomar ese valor y le puedes dar la vuelta a ese éxito que se sentía vacío, comienza a tener sentido. Y también puedes partir de ahí, no repetir el examen, sino partir de ahí hacia los siguientes niveles. La expectativa de la cima también, hay otra situación interesante donde durante años imaginamos cómo sería ese momento y nuestra imaginación puede construir una experiencia muchísimo más grande que la realidad. Aquí idealizamos cómo nos vamos a sentir. Eso también es una expectativa propia, es una cosa que nos puede afectar en el momento de estar en la cima. Idealizamos cómo nos tenemos que sentir y pensamos que cuando suceda me voy a sentir completo, finalmente voy a sentir que valgo, finalmente no tendré inseguridades, pero conseguir algo externo no necesariamente resuelve un conflicto interno. Cuando nosotros llegamos siendo la misma persona, puede haber cambiado nuestro trabajo, nuestra cuenta bancaria, nuestra profesión o nuestro reconocimiento, pero seguimos llevando nuestra historia emocional y ahí es donde empezamos ese vacío o ese reconocimiento nuevo personal que tenemos que hacer. Viene esa confrontación con nosotros mismos y es algo difícil porque a lo mejor el éxito pudiste haberlo visualizado con la familia completa, ¿sí? Mis hijos, mi esposo, y resulta que llega ese logro, lo tienes y no te sientes satisfecho con lo que tienes. Algo falta siempre. Entonces, así debería sentirse el éxito para esa familia, o así es como mis heridas se han querido tratar de tapar porque no quiero observar que a lo mejor yo nunca puedo estar sola. Y no importa cómo, pero tengo que estar al lado de una familia. No importa cómo, pero tengo que tener hijos. Entonces es difícil voltear y observar como que eso es lo que estoy tapando. Por eso es que el éxito no se siente tan satisfactorio. Bueno, ningún logro puede cargar con una responsabilidad de completarnos. Una meta puede producir satisfacción, orgullo y alegría, pero quizá estamos pidiéndole demasiado cuando esperábamos que nos proporcionara una identidad, una autoestima, amor propio, propósito, felicidad de pertenecer. Entonces no lo estamos logrando porque buscamos el éxito en algo externo. Y el éxito quizá es más personal, más interno y más de emoción y de sentimiento. Bueno, y si el verdadero éxito era también el camino se convierte o te das cuenta que fue el éxito logrado. Aquí hacemos esta integración más espiritual, donde quizá necesitamos dejar de imaginar el éxito únicamente como una cima, sino que también la podemos mirar como quién, quién eras tú antes cuando comenzaste este sueño. Probablemente la persona que empezó aquel camino no es exactamente la misma que está llegando. Algo aprendiste, algo superaste, algo descubriste. Ya no eres la misma persona. Y eso es parte de lo que tenemos que tomar nota y analizar. También recuperar el valor de la experiencia, las personas que conociste, los errores que cometiste, pequeños triunfos, momentos difíciles, las veces que pensaste que no podías continuar y que sin embargo lo hiciste. Eso también es parte del éxito y lo dejamos de lado. Lo dejamos como una experiencia aislada, como una experiencia en pausa,
como algo que no es satisfactorio, como que no vale, porque a lo mejor la persona que me impuso ese modelo de éxito es una persona que lo hizo de una forma eh, literalmente fácil, ¿no? Y yo fue muy complicado, me costó mucho trabajo y entonces quizá tengo yo la distorsión de pensar que mi éxito vale menos que el de esa persona porque a mí me costó mucho trabajo. Pero también recuerden que es parte de ese disfraz que empezamos a generar para distraernos de otros problemas que posiblemente tenemos más internos. Esos problemas que no nos dejan disfrutar de lo externo porque viven dentro de nosotros. Bueno, aquí también es preguntarte en quién te convertiste, donde una mirada espiritual y desde el trabajo que hacemos en los registros akáshicos podemos planear o podemos hacer la pregunta un poco diferente, ¿sí? Y si algunas experiencias no solamente tienen valor por aquello que conseguimos al final, sino que por lo que descubrimos de nosotros mientras lo vivimos. Que esa es la parte importante de estar atento al presente, de estar atento al camino que estamos llevando y a los acontecimientos que suceden paso a paso, porque ahí es donde está la experiencia. Estos registros akáshicos han señalado siempre el aprendizaje en las pequeñas cosas. Quizá la cima solamente era el destino visible, pero en realidad la transformación era el verdadero viaje. Aquí es donde podemos observar y recapitular cómo es que fue que yo llegué a ese lugar y quizá en el momento en que yo pueda recopilar todas esas piezas de reconocimiento que me faltan, reconocerme a mí mismo, entonces en ese momento puedo llegar a tener como el resumen de no importa que no haya sido en sí mi visión de éxito, pero este aprendizaje lo voy a retomar. Entonces, siempre y todas las experiencias de aprendizaje nos llevan a un punto principal que es al presente. Estar consciente del presente me hace disfrutar y me hace aprender y me hace conocerme, porque en el presente solamente voy a estar yo conmigo mismo, yo con mis aprendizajes, yo con mi experiencia, yo con mi caminar. Entonces, cuando más vengo al presente, más puedo conocerme, más puedo identificarme y la satisfacción del éxito se convierte más interna que externa. Ahora ya no me da la satisfacción el carro que voy a comprar, sino que me da la satisfacción la forma en que lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque confío en mí y eso es lo que me hace llegar a una cima exitosa. No es en sí lo material que voy a lograr. Bueno, pues aquí tal vez necesitamos redefinir el éxito, seguir teniendo metas, seguir soñando, seguir creciendo, pero dejar de decir que cuando llegue empezaré a vivir o que cuando llegue a ese lugar voy a estar mejor, porque existe la posibilidad de que lleguemos a la cima, miremos alrededor y descubramos que todo aquello que buscamos no estaba únicamente allá arriba, que también estaba en cada paso que dimos, en cada persona, en las caídas que tuvimos, los aprendizajes que tuvimos que tener para llegar a ese lugar y que en cada versión de nosotros mismos tuvimos que dejar atrás versiones de nosotros para continuar subiendo. Y podemos recapitular esas versiones de nosotros, cómo es que fuimos en ese momento que estábamos iniciando o cómo es que, por qué iniciamos ese camino de éxito. Ahí es donde está la clave de por qué quizá no disfruté del camino, pero no tenemos que echar todo por la borda. Podemos regresar y retomar esa experiencia y ese camino
para poder resignificar y retomar lo que es mío. Entonces, todas estas preguntas, todo este resumen, nosotros lo aprendemos a través de los registros akáshicos, donde comentarles siempre que la verdad nunca está escrita en piedra. Lo que a ti te funciona, posiblemente a lo mejor a otra persona no le va a funcionar. Lo que a lo mejor a mí me gusta comer, a otras personas no les gusta comer. Entonces nosotros somos personas, somos eh, complejamente independientes. Todo lo que aplica para una persona seguramente no aplica para todos. No puedo señalar ni puedo decir que tengo la verdad absoluta, porque hay múltiples verdades y ninguna es mentira, pero todas son diferentes. Y yo puedo convivir con todas en cierta manera, aplicando la parte de respeto, pero también aplicando la parte objetiva de analizar si eso pudiera servirme o funcionarme a mí también, experimentarlo, y después de esa situación, bueno, entonces ya puedo decir que es algo que no me sirvió, no me funcionó y lo puedo dejar de lado. Pero no puedo estarme cerrando las puertas a una nueva posibilidad de una expectativa, a una nueva posibilidad de una experiencia o de alguna sugerencia que alguien pudiera hacerme para yo recapitular mi camino. Entonces, todo es una experiencia de practicar, ensayo-error, y cuando ese error o ese ensayo nos funciona, pues también hay otra posibilidad, que no sea algo que para siempre vaya a ser, pero es algo que en este momento me va a funcionar. Entonces lo puedo tomar. Y claro, dentro de todo hay reglas universales que no podemos transgredir. Nosotros sabemos perfectamente que no podemos valernos de una información o de un bienestar por encima de otra persona. Cuando lo hacemos a propósito y conscientemente, eso nos puede jugar en contra. Entonces, hacer lo que debemos es lo más complicado de hacer, pero lo más fácil es no hacer lo que no debemos hacer. Entonces, irnos por esa línea donde se convierte en algo complicado ponerme a hacer algo, ¿ok? Entonces deja de hacer algo. Eso va a ser lo más fácil para ti y es una disciplina que puedes llevar a cabo. Y bueno, pues también recuerden que es importante siempre estar al pendiente de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, qué es lo que necesita, qué es lo que nos pide, porque a veces nos exigimos tanto mentalmente que dejamos de lado este cuerpo físico, las experiencias que estamos viviendo a través de él, es nuestro vehículo, debemos de cuidarlo y también debemos de cuidar de nuestra mente. Entonces, de nuestra mente y de nuestras experiencias, también tenemos que darles la oportunidad a sanar, pero también a vivir de una forma más consciente esta experiencia. Y bueno, les dejo dos preguntas a analizar. Eh, y recordarles que los que no pudieron ver el en vivo completo, ahí en mi página de TikTok también está mi página de YouTube. Ahí es donde subo los videos completos para que los puedan revisar, analizar y también comentar. Y comentarles también que está el inicio del taller de registros akáshicos para las personas interesadas. Pueden mandar mensaje privado. Y bueno, una de las preguntas importantes o de tarea pudiera ser, ¿has conseguido alguna vez algo que deseabas muchísimo y después pensaste, ¿y esto era todo? Cualquier situación. Otra pregunta es, si mañana consiguieras todo aquello que actualmente deseas, ¿qué crees que seguiría faltándote? Y bueno, pues para terminar, les agradezco su asistencia. Pueden mandarme mensaje privado y con muchísimo gusto los voy a estar leyendo. Que tengan bonito día. Gracias.